Hola chingos, bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que es un poco delicado. Ya es muy viejo, empezó en el año del 2012 y se dio otra vez recientemente en el año del 2020. Pero la verdad me impresionó mucho cuando lo leí y cuando estuve investigando de esto. Entonces creo que sí es importante saberlo, porque aunque ya sea algo que sucedió en el pasado, pues obviamente se puede repetir, porque hay que recordar que con esta agenda progresista están intentando cada vez más pues convertir las cosas que son anormales en normales, como ya lo he mencionado otras veces en el canal. Estuve viendo que se dio un caso muy espeluznante en Corea del Sur que tiene que ver con China, ya que hubo un espeluznante contrabando de píldoras de carne de lactantes en Corea del Sur. Este macabro hallazgo ocurrió por cuenta de la policía de la frontera coreana, que por primera vez en 2012 dio con el contrabando de 17,000 cápsulas que contenían este tipo de producto de lactantes en su interior. Cuando las autoridades enviaron las cápsulas que habían incautado a un laboratorio para saber si se trataba de un tráfico de estupefacientes o de medicamentos ilegales, pudieron enterarse de que el contenido correspondía en un 99.7% a esta carne. Las investigaciones llegaron hasta China, en donde cierta creencia, que para mí es algo muy macabro, ya que es una creencia popular, adjudica a estas cápsulas un poder vigorizante y efectos milagrosos para la cura de cualquier enfermedad. Dada la localización de una importante colonia china en Corea, con suficiente poder adquisitivo para comprarlas, los contrabandistas asumieron el riesgo de intentar ingresar estas cápsulas a través de la frontera. Este tipo de productos son provistos al mercado negro por personal inescrupuloso, generalmente de hospitales y de morgues, que los congelan para más tarde procesarlos hasta convertirlos en polvo. Si bien esto fue en 2020 y esta actividad se ha ido reduciendo un poco, se teme que este número de casos sea más fuerte en el lado oscuro de Internet. En agosto del 2019, las autoridades surcoreanas de la frontera neutralizaron 35 intentos por introducirlos de contrabando y eran en total 17,450,000. Sus portadores eran chinos de etnia coreana que vivían en las regiones del noreste, sobre todo en la prefectura de Yanbian, que es la provincia de Jilin. Y ellos no fueron detenidos porque las cantidades de estos restos eran realmente muy pequeñas y alegaron que eran poca para su consumo personal y no para venderlas al público. La situación hubiera sido cierta o no, las autoridades de Corea rápidamente dispararon diferentes alertas y una voz de alarma, porque dichas cápsulas, que en teoría curarían enfermedades y hasta proporcionarían más potencia, podrían contener bichos que son realmente peligrosos para la salud. Estas personas realmente no sabían ni siquiera lo que estaban consumiendo. No sabían qué tipo de bichos y qué tipo de enfermedades les podía provocar por una creencia muy tonta. El portavoz del ministerio, Deng Haihua, le dijo al periódico Shanghai Daily que buscaron pero que no encontraron estas píldoras, que la ley china prohíbe a los hospitales y centros médicos hacer negocio con los pacientes. Sin embargo, a pesar de esto, hay muchísima corrupción en el sistema sanitario chino. Y esto ha generado un mercado negro que es muy lucrativo y se nutre de la avalancha pues de diferentes que se practican dentro del país y hasta de los depósitos y sobre los que pesan numerosas denuncias por vender a las compañías de cosméticos el colágeno con el que después fabrican cremas. Esto sobre todo en la provincia de Shandong, que también es la provincia donde el disidente Diego Shen, Wang Sheng, que esperaba en un hospital de Pekín a exiliarse en Estados Unidos tras huir de su arresto domiciliario, denunció esterilizaciones masivas y forzosos de miles de mujeres para cumplir la política de que deben de tener un solo hijo. China es una dictadura total. Con el sistema monetario digital que tienen, el gobierno puede decidir si tú eres un miembro activo de la sociedad o si, aunque estés vivo, pereces socialmente. Y en China, algunas oscuras tradiciones le atribuyen a los lactantes, como algunas de esas cápsulas
que fueron descubiertas por envíos por correo desde 4 ciudades y aeropuertos en las maletas, que pues esto los va a mantener más jóvenes, que les va a dar más virilidad y este tipo de cosas. Corea del Sur ha estado reforzando la vigilancia para detener este peligroso contrabando. Y de nuevo voy a hablar con este tema que pues realmente es muy delicado. Este tipo de prácticas ilegales todavía siguen presentes en nuestros días. Y pues yo ya había hablado en otros videos de lo que viene a ser la ventana de Overton. Pero estas son las diferentes etapas que posee esta ventana de Overton para ir normalizando este tipo de prácticas. La primera es de lo impensable a lo radical. Nosotros no aceptamos estas cosas porque se encuentran en el lugar más bajo de aceptación social. Es un tabú, pero para normalizar esto se agarran de la libertad de expresión y lo pasan a lo que viene a ser la esfera científica. Pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto es, por ejemplo, posible celebrar un simposio con este tema y explicar los beneficios que pueden tener este tipo de cápsulas para nosotros, como por ejemplo esos mitos que tienen en China, decir que te ayudan a rejuvenecer, que te dan más energía, más vitalidad, y poco a poco ir creando una opinión positiva de esto. Hay que crear algún grupo radical, como los muchos grupos de izquierda, de progresistas realmente progresistas, aunque solo existan por ejemplo en internet al principio, que seguramente va a ser promocionado como ya es y citado por numerosos medios de comunicación. Y como resultado de esta primera etapa, este tabú empieza a desaparecer y el tema, que es realmente algo inaceptable, inhumano, empieza a discutirse. Aquí es cuando este tema pasa de lo radical a lo aceptable. En esta etapa hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el tema, ya que si no accedes a hablar de esto, pues eres considerado como un hipócrita intolerante. Y al condenar la intolerancia también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Eso ya no llaman a las cosas como son. Luego pasan de lo aceptable a lo sensato. Para esta etapa es muy importante promover la idea como los siguientes. El deseo de hacer esto está científicamente justificado. La gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionadamente se convierten para la opinión pública en enemigos, que es lo que estuvo pasando con los pinchazos experimentales. Nos pintan como psicópatas enloquecidos o oponentes agresivos. Después de esto entra lo que viene a ser la cuarta etapa, de lo sensato a lo popular, que ya se da mucho también. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas, diferentes políticos, hablan abiertamente sobre este tema. Este fenómeno empieza a aparecer en todo lo que viene a ser la cultura pop y el colectivo social, películas, letras de canciones y en diferentes videos. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica de lo que supone la promoción de la referencia a personajes históricos. No, pues sabías que tal personaje de la historia china consumía eso porque pues era bueno para su salud. Y con esto quieren validar las actitudes o acciones que ellos están llevando a cabo. Esta categoría supone ya empezar a preparar la normativa para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización. Esta técnica, si nos damos cuenta, la aplican muchísimo en lo que viene a ser el liberalismo, y esto funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de ese tipo de tabús. Si no los aceptas, eres un intolerante, fascista, de derecha. Y durante esta etapa la sociedad ya sufrió una cierta ruptura, pues las normas de la existencia humana se alteraron totalmente o fueron destruidas con la adopción de nuevas leyes, que antes estaban consideradas como impensables. Esto es lo que está pasando hoy en día y es lo que pues pasó en cierto momento con estas pastillas. Por suerte, el gobierno de Corea del Sur pues obviamente no lo aceptó y se movilizaron para detener esto. Pues fue un tema un poco viejo y un poco corto, pero me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan. Si les gustó, espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong! 泣いちゃダメでも本当